¿cómo están? Buenos días, Karim, Karen. Hay declaraciones y tenemos estas declaraciones porque venimos tras la pista de las autoridades, claro, a propósito de lo que ha pasado con el caso de Julia Chuñil. Ayer hacíamos un resumen, se recuerdan, de las veces que el presidente Gabriel Boric se había referido a este caso y lo había hecho en contextos vinculados a actividades sin que nadie le preguntara y donde, por ejemplo, él había asociado a la situación de Julia Chuñil y a la desaparición específicamente a su rol de activista medioambiental. Todo eso tuvo un vuelco, un cambio. También recordamos que ayer el presidente Boric dijo que la subsecretaría, una de sus divisiones, se había reunido con los hijos de Julia Chuñil cuando ellos habían venido hacia el Palacio de la Moneda para poder también apoyarlos en torno a esta materia. Pero con el paso de los días han surgido datos reveladores y con el paso de las horas antecedentes mucho más trascendentales dentro de este contexto. Por eso llegamos aquí a Quinta Normal. Esta es la Casa Dubois, donde el presidente de la República a esta hora está interviniendo en una actividad que tiene que ver con otro asunto, que es del Seguro Social asociado a las pensiones, donde hay varios de sus ministros participando, pero entre ellos está la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien también se había referido en oportunidades anteriores a este tema, y también de la ex candidata presidencial Janet Jara, que recordemos fue ministra y fue clave en el trabajo que se hizo con el tema de las pensiones. Y pregunté específicamente sobre un dato, y esto lo quiero parafrasear y lo voy a ver aquí porque lo tengo guardado, porque seguramente lo comentaron ustedes, pero dentro de la carpeta o de los antecedentes que maneja la Fiscalía hay un antecedente que es muy crucial y por eso necesitábamos la respuesta del gobierno. Y este antecedente tiene que ver con un documento oficial que registra una atención en el Servicio de Salud de Los Ríos, en el CEFAM de Mafil específicamente, donde concurrió en su momento Julia Chuñil el año 2022, en octubre de 2022, y en ese momento la atendió un asistente social, donde se estableció un régimen de visitas domiciliarias integrales y consejerías familiares a propósito de que se detectó violencia intrafamiliar y también donde se aplicó un formulario y todo lo necesario para el protocolo por el alto riesgo, dice este documento, de factores de riesgo en hijos de usuario vinculado a consumo y antecedentes por violencia intrafamiliar hacia ella y su hija, la hermana, que es una de las detenidas. Este dato a mí me parecía crucial y seguramente a la audiencia también, porque da cuenta de que la señora Julia estuvo atendida en un sistema, en una institucionalidad, y a todas luces la institucionalidad no funcionó, porque nadie fue capaz de alertar que ella podía estar en un peligro real que le ocasionó la muerte. Esto fue lo que le dijimos, o lo que le preguntamos más bien a la ministra Camila Vallejo. Revisemos un poquito lo que nos dijo y de ahí podemos comentarlo. Ministra, ¿cómo está? Le puedo hacer una pregunta cortita. Le quiero preguntar por el caso Chuñil. Ministra, ¿cómo ha visto la situación que se ha dado en torno a la evidencia que hay de violencia en contra de Julia Chuñil? Había violencia intrafamiliar severa. Gravísimo, que la justicia siga haciendo su trabajo, que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo. Porque lo más importante es que se sepa la verdad, como dijimos, que se encuentra Julia Chuñil y bueno, hoy día los restos, ¿no? ¿Se arrepiente el gobierno de haber vinculado a una causa ambientalista o de haberlo relacionado en algún momento, pensado en esa hipótesis? Yo nunca he vinculado el caso a... El presidente sí lo hizo. Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad y lo que movió obviamente su desaparición y obviamente también su muerte. ¿El gobierno se hará parte considerando que hay violencia de género? Ya, no, pues ahí con todo cariño hay que detenerse, darle el espacio, el tiempo que se necesita, ¿no? Hay como una cuña, ¿no es cierto?, al pasar. Hay imágenes de la ministra Orellana que se juntó con la hija de Julia Chuñil. Mira, este dato que nosotros lo mencionábamos y lo esbozábamos temprano, decíamos, el Estado algo tiene que decir. O sea, una casa donde vivía una cantidad de personas enorme, con un nivel de violencia brutal. Y ahora la Katy nos revela este antecedente que es muy importante. O sea, se atendió en el CESFAM en el 2022. Hay antecedentes que tuvo ahí contacto con asistente social. Hay antecedentes de denuncia por violencia intrafamiliar. En el fondo, mira, cuando hablamos de este caso, de tantos femicidios que nos ha tocado cubrir y de tantas otras situaciones, uno se da cuenta de que se pudo evitar si el Estado hubiera estado actuando a tiempo. No, por cierto, además, este es uno de los casos, sin exagerar, es uno de los casos más graves y dramáticos de violencia permanente, sistemática, en contra de una mujer adulta mayor, muy vulnerable. Entonces, por supuesto que hay que darle un tiempo por parte del Estado para referirse a esto, porque esta es la forma que hay para seguir evitando. Y la falla es más que evidente, porque en ese CEFAM fue atendida por un funcionario público que tenía obligación de denuncia. Porque para eso existe la norma. Y si no denuncia, comete delito. Entonces habría que ser perseguido. Esa es la trascendencia. Por eso el funcionario público... Pero no es más sensato
reconocer un error, decir, ok, no fuimos capaces de distinguir, nos compramos un relato que se fue instalando, que decir, nosotros nunca dijimos nada, o sea, le falta un poco para salir con la polera. Ahora, yo no sé si, hablo de todos, no nadie en particular, pero parlamentarios, políticos locales, que poco a poco participaron de las marchas, de las manifestaciones, autoridades de todo tipo, ¿no? Que fueron poco a poco desapareciendo, se reunieron con los hijos, con el hijo, o sea, teníamos... este personaje que hizo todo, con el nivel de violencia, de maltrato que ejercía, y que en paralelo iba sosteniendo esta visión de que su madre había desaparecido porque ella... Y perdón, lo de la ministra además que dice, se utilizó políticamente, no sé, yo no. No, pues siempre es vocera de un gobierno. O sea, yo creo que ahí no se puede separar y no se puede separar la figura... Ella en una vocería parte diciendo, ¿dónde está Julia Chuñil? No recuerdo el tenor, pues sería interesante de recuperar cuál es el tenor de lo que ella dijo en ese momento. Ahora, sería súper importante porque ahí obviamente quedaría un poquito mal parada con las manifestaciones, con lo que está diciendo ahora, que ella jamás le puso un tinte político. Y eso no fue así. O sea, lo que yo recuerdo, por lo menos lo que me queda la sensación es que eso no fue así. ¿Hay algún otro caso que ustedes recuerden que haya sido similar a este en términos de que mediáticamente fuera tan distinto a lo que realmente pasó? O sea, es comparable también con el caso Spinac. El caso Spinac, ¿te acuerdas que en algún minuto se estaban buscando personas sepultadas y todo era falso? Todo era yo te iba a decir por el caso del carabinero de Bionono, del carabinero, ¿no es cierto?, de Panguipulli, y yo pensé que íbamos a hablar de eso, porque que fueron las primeras informaciones, las primeras declaraciones que aparecen, ¿no es cierto?, la gente de gobierno a decir y que en realidad no esperan a que la justicia haga su trámite. Entonces yo pensé que iba a decir por ese lado. Oye, y bastante, no sé cómo lo viste tú, Katy, con incomodidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, desde ayer ya, y un poco más antes de ayer, ¿no? Ya se esperaba algún tipo de declaración oficial, ¿no, Katy? Sí, ayer estuve en La Moneda con la intención de poder tener algún registro del presidente. El presidente se refirió a 3 temas de contingencia, ninguno fue ese. Y ayer, al menos el momento que estuvimos en La Moneda, no vimos a la ministra Camila Vallejo. Nosotros también hicimos la gestión para hablar con la ministra de la Mujer, porque es una pregunta válida plantearse si, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer podría sumarse como querellante, como sí lo ha hecho en otros casos, cuando hay evidencia de lo que se ha visto en las audiencias y que se ha presentado en la Fiscalía, de que la señora Julia fue víctima sistemática de un abuso y de golpizas por su condición de mujer y también por su condición de adulto mayor. Sin embargo, no hemos tenido respuesta favorable y cuando le pregunté eso al final a la ministra evadió responder, entró y dijo que posteriormente iba a hablar. Vamos a ver si habla después de nuevo porque están preparando un punto de prensa. No sé si ella está dentro de ese punto y podríamos eventualmente poder volver a preguntarle. Pero ¿saben con quién me encontré que fue mucho más elocuente y firme en su argumento? ¿Quién? Con la ex ministra de este mismo gabinete y con la ex candidata Janet Jara, que estuvo acá y le pregunté la misma situación, principalmente con este antecedente revelador que les decía yo que teníamos de lo que pasa con la atención que ella tuvo, que fue derivada de un asistente social y que en el fondo estaba bajo la tutela de un organismo, de una institución del Estado, pero aún así la institucionalidad falló. Veamos lo que dijo la ex candidata, ex ministra también, que cuando ocurrió este episodio, ella estaba siendo ministra todavía, entonces tiene mucho que opinar también. En este caso, yo no tengo duda de lo que está realizando la Fiscalía y las policías y que apuntan en la línea correcta, pero creo que es importante que esto quede claro para la ciudadanía. Y la verdad de los detalles que he conocido del caso son de una profunda deshumanización de las relaciones familiares, de violencia contra los adultos mayores y de una mujer además bien valiente, porque de lo poco que he podido seguirlo, entiendo que todo esto detona a partir de que ella se opone a que le roben a un pensionado. Ahora mismo, en este mismo desarrollo del caso, creo que hay que tener todos los antecedentes, porque lo que no puede pasar es que queden dudas y que por otro lado algunos utilicen la causa mapuche como para desviar delitos comunes, ¿no? Y tan horribles como este. Así que eso. ¿Pero qué le parece que el propio presidente se haya adelantado en hacer un juicio
Mire, yo creo que es una pregunta que debiera hacerle al presidente. Yo lo que le puedo hablar es por mí. Y yo lo que le puedo decir es que yo espero que los procesos se lleven adelante antes. Gracias. ¿Que haya más cautela por parte del gobierno, no al abordar el caso? Es que yo no voy a darle consejo al presidente porque él es presidente de la República, así que en esa parte no me va a encontrar a mí haciendo una brecha con él. Bueno, se esboza ahí en las palabras de la ex ministra Janet Jara justamente esto, ¿no? Que en el fondo ella dice textualmente, podría haber habido una utilización, adelante señor, una utilización del tema mapuche, de la causa mapuche para esconder algo que está vinculado específicamente con un hecho delictual o policial. Y por lo tanto esto es a todas luces lo que pasa en este caso. Y también, bueno, le preguntamos sobre las declaraciones que había dado el presidente en su minuto. Ella dijo que no quería darle consejos y que quería efectivamente que se lo preguntáramos él. Y es lo que hemos intentado, pero hasta ahora no ha sido posible. El presidente sigue todavía aquí al interior de una actividad. Esta es una actividad con pensionados. Él hizo un discurso donde abordó específicamente esta materia. Es difícil, es mucho más difícil abordar al presidente porque obviamente él cuenta con una cápsula de seguridad por razones naturales, distinto a cuando pudimos captar en el ingreso a la ministra Camila Vallejo, que obviamente lo hicimos también aprovechando que estábamos en este lugar y que estábamos compartiendo un mismo espacio. Pero es complejo y hay que saber efectivamente si el gobierno va a hacer algo respecto a esto. ¿Quién va a responder, me pregunto yo, por la institucionalidad fallada? Que yo me recuerdo haber reporteado otros casos y es más o menos similar. Cuando están saliendo aquí justo las personas, los pensionados. Es una situación similar cuando efectivamente han habido casos de víctimas que han estado bajo tutela del Estado y todas las organizaciones fallaron. Aquí había denuncias, aquí había atención, aquí había un asistente social que en teoría la estaba sometiendo a un plan de reintegración, pero parece ser que nadie pudo alertar de la situación que se venía y de lo complejo que era. Vamos a esperar acá a Karen Karim a ver si, me voy a dar vuelta a ver si en una de esas, como sabemos, logramos ahí sacarle alguna reacción al presidente. Lo logramos al menos escuetamente con la ministra Vallejo, pero ya marca una línea de seguimiento, sobre todo porque es un tema complejo, lo decíamos ayer, es un tema complejo que al gobierno le complica por las primeras declaraciones y por las veces que el presidente intervino vinculándolo a causas de activismo medioambiental. Ahí lo vimos, se veía bien incómoda además ahí la ministra. Muchas gracias, Katy, vamos a estar atentos con eso. Y ese CESFAM habrá incluso atendido a este caballero, también hay que ver eso, no solamente a la señora Julia, sino que debe haber ahí algún antecedente, se le hizo un seguimiento, miren el estado en el que lo encontraron, quedamos ahí con líneas abiertas con nuestra querida Katy, atentos a lo que pueda pasar en esa actividad. Volvamos con Dani